La tormenta azotaba con furia cuando Ernesto Suárez, veterano de guerra olvidado por todos, escuchó el golpe desesperado en su puerta. Jamás imaginó que el imponente caballo salvaje que lo observaba desde el umbral, herido y desafiante, cambiaría para siempre el precario refugio que había construido para potrillos abandonados. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. Vamos allá. El invierno había llegado con fuerza a las montañas de Sierra Madre. Los copos de nieve caían incesantes, cubriendo con un manto blanco los valles y colinas que rodeaban la pequeña propiedad de Ernesto Suárez. A sus 72 años, este veterano de guerra había visto demasiadas batallas, tanto en los campos de combate como en la vida misma. Las arrugas que surcaban su rostro eran mapas de dolor, de pérdidas, pero también de una resistencia inquebrantable que lo mantenía en pie cada amanecer. Aquel día no era diferente a otros. Ernesto se levantó antes del alba, se puso su gorra de lana desgastada y su vieja chaqueta a cuadros, y salió al porche a contemplar la nevada. El frío le mordía las mejillas, pero él apenas lo sentía. Su mente estaba ocupada calculando cuánto forraje le quedaba para sus niños, como llamaba cariñosamente a los 3 potrillos que había rescatado durante el último año. Su pequeña casa de madera, construida con sus propias manos décadas atrás, cuando regresó del servicio militar, nunca fue lujosa. Una sala modesta, 2 habitaciones pequeñas, una cocina sencilla y un baño básico. Pero ahora, la sala se había convertido en un improvisado establo. El suelo estaba cubierto de paja. Las cortinas de encaje que alguna vez pertenecieron a su difunta esposa María seguían en las ventanas, y las fotografías familiares permanecían en las paredes. Sin embargo, en lugar de un sofá convencional, había adaptado un viejo diván donde él dormía ahora, cediendo las habitaciones a los potrillos cuando el clima era demasiado inclemente. «Buenos días, pequeños», murmuró Ernesto mientras entraba y cerraba la puerta para evitar que el frío se colara dentro. Los 3 potrillos, Luna, Estrella y Cometa, levantaron sus cabezas al escuchar su voz. Eran jóvenes, ninguno superaba los 6 meses, y cada uno tenía una historia de abandono que Ernesto conocía demasiado bien. Luna, la más pequeña, de pelaje castaño claro, había sido encontrada junto al cuerpo de su madre, víctima de cazadores furtivos. Estrella, de manchas blancas y negras, fue abandonada por unos gitanos cuando descubrieron que tenía una leve cojera en la pata trasera izquierda, y Cometa, de un gris plateado, había sido rescatado de un arroyo crecido durante las lluvias de primavera, aferrado milagrosamente a unas raíces mientras el agua intentaba arrastrarlo. «Hoy hace demasiado frío para que salgan», les dijo mientras se acercaba a cada uno para acariciarlos. «Tendremos que quedarnos dentro, pero no se preocupen, tengo suficiente heno para todos». La vida de Ernesto había cambiado drásticamente desde que comenzó a rescatar potrillos. Antes vivía en soledad, consumido por los recuerdos de la guerra y la ausencia de María, quien había fallecido 5 años atrás debido a un cáncer que se la llevó en cuestión de meses. Sus hijos, 2 varones y una mujer, habían hecho sus vidas lejos de allí. Lo visitaban en Navidad, a veces en su cumpleaños, pero las llamadas telefónicas se habían vuelto cada vez más esporádicas. Todo cambió cuando encontró a Luna. Aquella tarde de invierno, Ernesto había salido a buscar leña cuando escuchó un débil relincho. Siguió el sonido hasta encontrar a la potrilla temblando junto al cuerpo sin vida de su madre. No lo pensó 2 veces. Se quitó la chaqueta, envolvió a la pequeña y la llevó a casa. Improvisó una cama con mantas viejas y le dio leche tibia. Esa noche Ernesto durmió en el suelo junto a ella, asegurándose de que la pequeña sobreviviera, y sobrevivió. Luna trajo consigo no solo vida a la casa solitaria de Ernesto,
sino también propósito. Poco después llegaron Estrella y Cometa, y así, sin planearlo, su hogar se convirtió en un refugio para potrillos abandonados. La pensión apenas da para comprar comida para ustedes y para mí, les decía a menudo, como si pudieran entenderle. Pero mientras tenga fuerzas, ninguno pasará hambre o frío. La comunidad local, aunque pequeña, no tardó en enterarse de la labor de Ernesto. Algunos lo consideraban un loco, un viejo solitario que prefería la compañía de los animales a la de las personas. Otros, sin embargo, admiraban su dedicación. El veterinario del pueblo, don Felipe, solía visitarlo una vez al mes para revisar a los potrillos, negándose siempre a cobrarle. «Lo que haces vale más que todo el dinero del mundo, Ernesto», le había dicho en su última visita. «Esos animales estarían muertos si no fuera por ti». Aquella mañana de invierno, mientras Ernesto preparaba el alimento para los potrillos, escuchó un ruido extraño fuera de la casa. No era el viento, que soplaba con fuerza desde el amanecer, ni el crujir de las ramas bajo el peso de la nieve. Era algo más, algo que parecía fuera de lugar en aquel entorno familiar. Se acercó a la ventana y apartó ligeramente la cortina. Lo que vio le dejó sin aliento. A unos metros de su porche, casi camuflado por la nevada, se encontraba un caballo negro, grande y majestuoso. Su pelaje brillaba a pesar de estar cubierto parcialmente de nieve, y su mirada profunda y salvaje estaba fija en la casa. Ernesto había escuchado rumores sobre un semental salvaje que vagaba por las montañas. Los lugareños hablaban de él con una mezcla de temor y admiración. Decían que era el último de su manada, que había sobrevivido a cazadores y a condiciones extremas, que era indomable. Algunos incluso afirmaban haber intentado capturarlo, sin éxito. «Es Sombra», murmuró Ernesto, recordando el nombre que le habían dado los habitantes del pueblo. El caballo permaneció inmóvil, como una estatua de ébano contra el fondo blanco. Ernesto no sabía qué hacer. Su instinto le decía que debía mantenerse dentro, que aquel semental era peligroso, impredecible. Pero había algo en su mirada, una especie de súplica silenciosa, que le resultaba familiar. Los potrillos, curiosos por la repentina tensión de Ernesto, se acercaron a la ventana. Al ver al imponente caballo, relincharon suavemente, como si reconocieran en él a uno de los suyos. «Tranquilos, pequeños», les dijo Ernesto, sin apartar la vista del caballo. «No sabemos qué quiere». Fue entonces cuando notó algo que había pasado por alto. El semental cojeaba ligeramente de la pata delantera derecha. No era una cojera severa, pero sí lo suficientemente evidente como para que Ernesto, acostumbrado a cuidar de caballos heridos, la detectara. «Está herido», pensó sintiendo una familiar punzada de compasión. «Y con esta nevada, no sobrevivirá mucho tiempo ahí fuera». Sabía que era una locura lo que estaba considerando. Aquel no era un potrillo indefenso, sino un caballo adulto, salvaje y potencialmente peligroso. Su casa apenas tenía espacio para él y los 3 potrillos. Además, ¿cómo lograría que un animal tan imponente y desconfiado entrara? Pero mientras estos pensamientos cruzaban su mente, el semental dio un paso hacia la casa, luego otro, dejando huellas profundas en la nieve. Se detuvo a pocos metros de la puerta como si esperara una invitación. Ernesto respiró hondo. La guerra le había enseñado a evaluar riesgos, a tomar decisiones rápidas en situaciones de vida o muerte. Esta no era una batalla, pero sentía que de alguna manera la vida de aquel magnífico animal dependía de él. «Que Dios me ayude», susurró mientras se dirigía a la puerta. Con manos temblorosas, no por miedo sino por el frío que se colaba por las rendijas, Ernesto abrió la puerta. La nieve entraba en remolinos formando pequeños montículos en el umbral. Sostuvo la puerta abierta,
mirando directamente a los ojos del semental. «Si quieres entrar, esta es tu oportunidad», dijo con voz firme pero amable, la misma que utilizaba para calmar a los potrillos cuando tenían pesadillas. El caballo negro permaneció inmóvil, evaluándolo. Sus ojos, profundos y brillantes, reflejaban una inteligencia que Ernesto había visto en pocos animales. La tensión en el aire era palpable. Los 3 potrillos se habían quedado quietos, observando la escena con una mezcla de curiosidad y recelo. El viento arreció, trayendo consigo una ráfaga de nieve que golpeó el rostro de Ernesto. Sintió que sus dedos comenzaban a entumecerse, pero no cerraría la puerta. Algo en su interior le decía que este momento era crucial, no solo para el caballo, sino también para él. Después de lo que pareció una eternidad, el semental dio un paso adelante, luego otro y otro más, hasta que su enorme figura bloqueó la luz que entraba por la puerta. Estaba ahora en el umbral, tan cerca que Ernesto podía sentir su respiración cálida contrastando con el aire gélido. «Eso es. Tranquilo», murmuró Ernesto, dando un paso atrás para darle espacio al imponente animal. Con un movimiento sorprendentemente grácil para su tamaño, el caballo entró en la casa. Sus cascos resonaron contra el suelo de madera, y su cuerpo trajo consigo el olor a libertad, a montañas nevadas y a cielo abierto. Ernesto cerró rápidamente la puerta tras él, agradecido por haber escapado del mordisco del invierno. Los 3 potrillos reaccionaron inmediatamente. Luna, siempre la más valiente, fue la primera en acercarse, estirando su pequeño hocico para olfatear al recién llegado. Estrella se mantuvo a distancia, observando con sus grandes ojos llenos de curiosidad. Cometa, el más desconfiado, retrocedió hasta el rincón más alejado, relinchando suavemente en señal de alarma. «Tranquilos, niños», les habló Ernesto con suavidad. «Este es Sombra, y parece que necesita nuestra ayuda». El semental permaneció quieto, apenas moviendo sus orejas en respuesta a los sonidos a su alrededor. Su pelaje negro, ahora visible bajo la luz tenue de la lámpara de aceite, estaba marcado con cicatrices antiguas, testimonio de una vida dura en libertad. Pero lo que más preocupaba a Ernesto era la herida reciente en su pata delantera, que ahora podía ver claramente. Un corte profundo, probablemente causado por alambre de púas o una trampa de cazadores. «Tenemos que limpiar esa herida», murmuró Ernesto, más para sí mismo que para los caballos. Se movió lentamente hacia la cocina, consciente de que cualquier movimiento brusco podría asustar al semental. Mientras preparaba agua caliente y reunía los pocos suministros médicos que tenía, su mente viajó al pasado, a sus días como soldado de caballería, antes de que los tanques y aviones volvieran obsoletos a los caballos en el campo de batalla. Había sido destinado a una unidad especial, una de las últimas que aún utilizaba caballos para misiones de reconocimiento en terrenos difíciles. Su montura, un caballo bayo llamado Valiente, había sido su compañero durante 3 años. Juntos habían sobrevivido a emboscadas, a travesías por montañas traicioneras, a noches de frío extremo, hasta aquel día fatídico en que una mina terrestre explotó bajo los cascos de Valiente. Ernesto sobrevivió, apenas. Pasó 6 meses en un hospital militar, recuperándose de heridas físicas que eventualmente sanarían, pero la pérdida de Valiente dejó una cicatriz que nunca desapareció completamente. Quizás por eso se había volcado con tanta devoción al rescate de potrillos abandonados. En cada uno de ellos veía un reflejo de la nobleza de Valiente, una oportunidad de honrar su memoria. Con los suministros en mano, regresó a la sala. Sombra no se había movido de su lugar, pero parecía más relajado. Los potrillos, superando su desconfianza inicial, se habían acercado a él. Luna incluso se había atrevido a rozar su costado con su pequeña cabeza, en un gesto que parecía tanto una bienvenida como un consuelo.
Veo que ya se están conociendo, dijo Ernesto, acercándose con cautela. Ahora, Sombra, necesito revisar esa pata. No te haré daño, lo prometo. Hablarle a los animales era una costumbre que había adoptado desde que vivía solo. María solía burlarse cariñosamente de él por esto. Hablas con ellos como si fueran personas, le decía, y él siempre respondía, a veces son mejores que las personas. Para su sorpresa, Sombra permitió que se acercara. Con movimientos lentos y precisos, Ernesto limpió la herida, aplicó un ungüento antibiótico que le había dado don Felipe para emergencias y vendó la pata con una tira de tela limpia. Durante todo el proceso, el caballo apenas se movió, como si entendiera que aquellas manos ásperas y envejecidas solo querían ayudarlo. «Listo», dijo finalmente Ernesto, dando un paso atrás para admirar su trabajo. «No es una cura perfecta, pero te ayudará a sanar». Fue entonces cuando notó otro problema. La casa, ya de por sí pequeña para un hombre y 3 potrillos, ahora parecía diminuta con la adición del imponente semental. El espacio era tan reducido que Sombra apenas podía moverse sin chocar con los muebles. Y aunque la sala convertida en establo tenía suficiente paja esparcida por el suelo, claramente no estaba diseñada para albergar a un caballo adulto. «Esto va a ser complicado», murmuró Ernesto, rascándose la barba canosa. «Pero nos las arreglaremos de alguna manera». Como respondiendo a sus palabras, Sombra se movió hacia el rincón más espacioso de la sala, junto a la ventana por donde entraba un pálido rayo de sol invernal. Con una gracia sorprendente para su tamaño, se acomodó en el suelo, doblando sus largas patas bajo su cuerpo. Los potrillos, fascinados por este nuevo compañero, lo siguieron, acomodándose a su alrededor como si buscaran su calor y protección. La escena conmovió a Ernesto hasta las lágrimas. Por un momento, recordó a María. Imaginó lo que diría si viera en qué se había convertido su hogar. «Te dije que terminarías adoptando a todos los animales perdidos que encontraras». Casi podía escucharla decir, con esa mezcla de exasperación y ternura que era tan suya. «No te equivocaste, María», susurró Ernesto al recuerdo de su esposa. «No te equivocaste». El resto del día transcurrió en una extraña calma. La tormenta afuera arreciaba, pero dentro de la pequeña casa reinaba una paz inusual. Ernesto observaba maravillado cómo Sombra, un animal que hasta hace unas horas vagaba libre y salvaje por las montañas, parecía adaptarse a la convivencia con los potrillos y con él mismo. Cuando llegó la noche, Ernesto encendió la estufa de leña, llenando la casa con un calor reconfortante. Preparó una cena simple para sí mismo, un trozo de pan, queso y una taza de café caliente, y dio a los caballos heno fresco y agua. La imagen de los 4 animales comiendo juntos, los potrillos buscando instintivamente la protección del semental, le hizo sonreír. «Parece que has encontrado una familia, Sombra», dijo suavemente. «Y nosotros también». Antes de acostarse en su diván, Ernesto miró por la ventana. La nieve seguía cayendo, cubriendo el mundo con su manto blanco, pero ya no sentía el frío ni la soledad que solían acompañar estas noches invernales. Su casa, ahora repleta de vida y calor animal, se sentía más como un hogar de lo que había sido en mucho tiempo. El amanecer llegó con un silencio inusual. La tormenta había cesado durante la noche, dejando tras de sí un paisaje transformado. Ernesto se despertó con los primeros rayos de sol que se filtraban por la ventana. Por un momento, olvidó la extraordinaria situación en la que se encontraba, hasta que un suave relincho le recordó que su hogar ya no era el mismo. Se incorporó lentamente, sus articulaciones protestando como lo hacían cada mañana. A pocos metros de él, Sombra dormitaba de pie como suelen hacer los caballos. Los potrillos, en cambio,
descansaban acurrucados cerca de sus patas, formando un cuadro que parecía sacado de un sueño. Era como si el semental salvaje hubiera asumido el papel de protector, un guardián inesperado para los pequeños huérfanos. «Buenos días a todos», dijo Ernesto con voz ronca, frotándose los ojos. Sombra alzó la cabeza inmediatamente, sus ojos alertas y atentos. Los potrillos, más acostumbrados a la voz de Ernesto, reaccionaron con entusiasmo, especialmente Luna, quien se acercó trotando para recibir sus caricias matutinas. «Veo que has pasado buena noche», le dijo Ernesto a Sombra mientras acariciaba a Luna. «La tormenta ha parado, pero el frío sigue ahí fuera. Supongo que todos nos quedaremos dentro hoy también». El semental lo observaba con curiosidad, su mirada inteligente siguiendo cada uno de sus movimientos. Ernesto notó que la herida en su pata parecía menos inflamada, aunque todavía necesitaría tiempo para sanar completamente. Mientras preparaba el desayuno para los caballos, heno fresco para todos y un poco de avena para los potrillos, Ernesto pensaba en los desafíos que enfrentaría con su nuevo huésped. La casa apenas tenía espacio suficiente, y los suministros calculados para 4 bocas, la suya y la de los 3 potrillos, ahora tendrían que alcanzar para 5. Sombra, siendo un caballo adulto, necesitaría más alimento que los pequeños. «Tendré que racionar la comida», murmuró para sí mismo, mientras servía porciones más pequeñas de lo habitual. Después de alimentar a los caballos, Ernesto salió brevemente al cobertizo adyacente a la casa para traer más leña. El frío era cortante y la nieve, que llegaba casi hasta sus rodillas, dificultaba el movimiento. Al regresar, notó algo peculiar. Sombra estaba de pie junto a la ventana, mirando hacia afuera, como si añorara los espacios abiertos de las montañas. «¿Extrañas tu libertad?», le preguntó Ernesto mientras dejaba la leña junto a la estufa. «No te culpo. Nadie debería estar encerrado contra su voluntad». Las palabras resonaron en su mente, trayendo consigo recuerdos dolorosos. Durante la guerra, había sido capturado y mantenido como prisionero durante 3 meses. La experiencia lo había marcado profundamente, dejándole cicatrices que iban más allá de lo físico. Quizás por eso entendía también el espíritu indomable de Sombra, ese anhelo de espacios abiertos, de cielos sin límites. «Cuando tu pata sane y el clima mejore, serás libre de irte», continuó, acercándose al caballo con cuidado. «No soy quien para mantenerte cautivo». Para su sorpresa, Sombra se volvió hacia él y lo miró directamente a los ojos. Había algo en esa mirada, una mezcla de entendimiento y resignación que conmovió a Ernesto. Lentamente, extendió una mano para tocar el cuello del semental, esperando un rechazo que nunca llegó. En cambio, Sombra permitió el contacto, inclinando levemente la cabeza, como aceptando un pacto silencioso entre ellos. Los días siguientes establecieron una rutina en la peculiar familia. Cada mañana Ernesto se levantaba al alba, alimentaba a los caballos, revisaba la herida de Sombra y luego dedicaba tiempo a cada uno de los potrillos. Luna, siempre la primera en buscar su atención, había desarrollado el hábito de seguirlo por toda la casa. Estrella, más independiente, pasaba horas mirando por la ventana, como si soñara con praderas lejanas. Cometa, el más juguetón, había encontrado en Sombra un compañero paciente que toleraba sus travesuras con estoica dignidad. La presencia del semental había cambiado la dinámica del hogar de maneras inesperadas. Los potrillos, que antes dependían completamente de Ernesto, ahora buscaban también la guía y protección de Sombra. El caballo salvaje, a su vez, parecía haber asumido un papel paternal, corrigiendo suavemente a los pequeños cuando se volvían demasiado revoltosos o enseñándoles, con sutiles movimientos de cabeza, formas de comportamiento propias de su especie.
«Estás haciendo mi trabajo más fácil», le dijo Ernesto una tarde, mientras observaba cómo Sombra guiaba a Cometa lejos de la estufa caliente con un gentil empujón de su hocico. Pero no todo era armonía. El espacio limitado comenzaba a pasar factura. La casa, que nunca había sido grande, ahora se sentía claustrofóbica. Los muebles que quedaban, el viejo diván, una mesa de comedor desvencijada y un par de sillas, habían sido empujados contra las paredes para hacer espacio. La paja, que Ernesto cambiaba regularmente, cubría casi todo el suelo, y el olor a caballo impregnaba cada rincón. Además, los suministros disminuían más rápido de lo previsto. El heno, que debería haber durado hasta la primavera, ya mostraba signos de escasez. La avena para los potrillos se había reducido a la mitad, y las propias raciones de Ernesto se hacían cada vez más pequeñas. La pensión que recibía como veterano apenas cubría los gastos básicos, y el dinero ahorrado para emergencias estaba casi agotado. Una mañana, mientras barría la paja vieja, escuchó el sonido de un vehículo acercándose. Las visitas eran raras en esa parte aislada de la montaña, especialmente en invierno. Ernesto se asomó por la ventana y reconoció la camioneta de don Felipe, el veterinario. «¡Visita!», anunció a los caballos como si pudieran entender la implicación. «Comportaos bien». Don Felipe, un hombre robusto de unos 50 años con una barba sal y pimienta que rivalizaba con la de Ernesto, entró sacudiéndose la nieve de las botas. Su expresión de sorpresa al ver a Sombra fue impagable. «Por todos los santos, Ernesto», exclamó, dejando caer su maletín médico. «Ese es...». «Sombra, sí», confirmó Ernesto. «Llegó durante la tormenta, herido. No podía dejarlo fuera». Don Felipe se acercó al semental con cautela profesional, sus ojos evaluando al animal con una mezcla de asombro y preocupación. «He oído historias sobre este caballo durante años», dijo mientras examinaba la herida en la pata. «Muchos han intentado capturarlo, todos han fracasado. Y aquí está, en tu sala, como si fuera un caballo doméstico más». «No es doméstico», corrigió Ernesto. «Solo nos estamos dando una oportunidad mutua». El veterinario asintió, comprendiendo más de lo que Ernesto había dicho con palabras. Terminó de revisar a Sombra y luego examinó a cada uno de los potrillos, asintiendo con aprobación al ver su buen estado a pesar de las circunstancias. «Has hecho un buen trabajo con ellos, Ernesto», dijo finalmente, cerrando su maletín. «Pero me preocupa tu situación. Este espacio es demasiado pequeño para 4 caballos, y tus recursos...». «Nos las arreglaremos», interrumpió Ernesto, su tono dejando claro que no quería discutir el tema. Don Felipe suspiró, reconociendo la terquedad de su amigo. Antes de irse, dejó una bolsa con medicamentos para Sombra y algo de comida extra para los caballos. «Pasaré la próxima semana», prometió. «Mientras tanto, cuídate, viejo testarudo». Cuando la camioneta se alejó, Ernesto se quedó mirando por la ventana, su reflejo en el cristal devolviéndole la imagen de un hombre cansado pero determinado. Sabía que don Felipe tenía razón. La situación era insostenible a largo plazo, pero mirando a los potrillos jugando alrededor de Sombra, sentía que, de alguna manera, encontraría una solución. «Somos una familia ahora», murmuró, más para sí mismo que para los caballos. «Y las familias se mantienen unidas, pase lo que pase». A medida que enero daba paso a febrero, el invierno se aferraba con tenacidad a las montañas. La nieve, que durante días había caído intermitentemente, ahora formaba paredes blancas que aislaban aún más la pequeña casa de Ernesto del resto del mundo. El aislamiento nunca había molestado al viejo veterano, acostumbrado a la soledad, pero ahora sentía una creciente preocupación por el bienestar de sus protegidos. Cada mañana,
Ernesto revisaba meticulosamente sus provisiones, calculando cuánto tiempo podrían resistir antes de que la situación se volviera crítica. El heno disminuía a un ritmo alarmante, y aunque Sombra parecía entender la necesidad de moderar su consumo, seguía siendo un caballo adulto con necesidades sustanciales. Los potrillos, ajenos a la preocupación de su cuidador, continuaban su vida con la despreocupación propia de la juventud. «Tendremos que ser aún más cuidadosos», murmuró Ernesto mientras servía raciones cada vez más pequeñas. Su propio estómago gruñía constantemente, recordándole que él también estaba sacrificando parte de su alimentación. La herida de Sombra había mejorado considerablemente en las últimas semanas. El tratamiento de Ernesto, junto con los medicamentos proporcionados por don Felipe, había surtido efecto. El semental ya no cojeaba al caminar, aunque todavía mostraba cierta cautela al apoyar completamente la pata afectada. Su recuperación era una buena noticia, pero también planteaba una pregunta inevitable. ¿Se marcharía pronto? La idea generaba sentimientos encontrados en Ernesto. Entonces, por un lado, sabía que un animal como Sombra pertenecía a los espacios abiertos, a la libertad de las montañas. Por otro, se había acostumbrado a su presencia, a esa silenciosa compañía que de alguna manera llenaba un vacío que ni siquiera sabía que existía. Los potrillos, especialmente, se habían apegado al semental de una manera que hacía difícil imaginar la casa sin él. Una tarde, mientras Ernesto contemplaba estas cuestiones sentado junto a la ventana, escuchó un ruido que lo sacó de sus pensamientos. Era un sonido familiar pero inesperado, el ronroneo de un motor que se acercaba. Apartó la cortina y vio un todoterreno rojo abriéndose paso con dificultad entre la nieve. Su corazón dio un vuelco al reconocer el vehículo. Pertenecía a su hijo mayor, Miguel. «Parece que tenemos más visitas», anunció a los caballos, su voz traicionando una mezcla de sorpresa y nerviosismo. Los últimos encuentros con Miguel no habían sido cordiales. Su hijo, un exitoso abogado en la ciudad, no aprobaba el estilo de vida de Ernesto, especialmente desde que comenzó a rescatar potrillos. La última vez que se vieron, en Navidad, Miguel había insistido en que Ernesto debería vender la propiedad y mudarse a una residencia para ancianos, algo que el veterano había rechazado categóricamente. Cuando la puerta se abrió, la expresión de Miguel al ver el interior de la casa fue una mezcla de incredulidad y horror. Sus ojos recorrieron la habitación, deteniéndose en Sombra, cuya imponente figura dominaba el espacio. «¿Qué demonios?», comenzó, dejando la frase en el aire mientras cerraba la puerta tras de sí. «Hola, hijo», saludó Ernesto, intentando sonar casual. «No te esperaba». Miguel, un hombre de 40 años con el mismo mentón obstinado de su padre, pero ninguna de sus arrugas de experiencia, dejó caer una bolsa de provisiones en el suelo. Su traje elegante contrastaba fuertemente con el entorno rústico y el olor a animales que impregnaba el aire. «Claramente», respondió secamente. «Papá, esto es una locura. 3 potrillos ya era excesivo, pero... ¿un semental salvaje? ¿Has perdido completamente el juicio?». Ernesto sintió que la sangre le subía al rostro. A pesar de su edad, o quizás precisamente por ella, no toleraba que cuestionaran sus decisiones, especialmente en su propia casa. Sombra estaba herido. Había una tormenta. No podía dejarlo morir afuera, respondió con voz firme pero contenida, consciente de que alzar la voz podría inquietar a los caballos. Miguel se pasó una mano por el pelo perfectamente peinado, un gesto que Ernesto reconoció como señal de su creciente frustración. «Don Felipe me llamó», confesó finalmente. «Está preocupado por ti. Dice que no tienes suficientes recursos para mantener a todos estos animales, que apenas tienes para alimentarte a ti mismo». Ernesto sintió una punzada de traición.
Aunque sabía que el veterinario había actuado con buena intención, no podía evitar sentirse molesto por la interferencia. «Nos las arreglamos bien», insistió, aunque sabía que no era del todo cierto. Miguel miró alrededor, tomando nota de las paredes descoloridas, el mobiliario escaso, la paja esparcida por todo el suelo y los 4 caballos que los observaban con curiosidad. «Esto no es vida, papá», dijo, su voz suavizándose un poco. «No para ti, no para ellos. ¿Cómo pueden 4 caballos vivir en un espacio tan reducido? Y tú, apenas tienes espacio para moverte». Ernesto quiso responder con algún comentario mordaz, pero se contuvo. En el fondo, sabía que su hijo tenía razón, al menos en parte. La situación era precaria y el invierno parecía interminable, pero la alternativa, abandonar a los potrillos, dejar que Sombra se marchara en su estado de debilidad, era simplemente impensable. «He traído algunas provisiones», continuó Miguel señalando la bolsa. «Comida para ti principalmente, pero no es una solución a largo plazo». Ernesto asintió, agradecido por el gesto a pesar de la tensión. Miguel siempre había sido el más práctico de sus hijos, el que se preocupaba por los detalles concretos, mientras que Ernesto tendía a dejarse llevar por sus impulsos y emociones. «También he hablado con Javier, el del rancho Esperanza», añadió Miguel, refiriéndose a un criador de caballos cuyas tierras se extendían al otro lado del valle. «Está dispuesto a acoger a los potrillos temporalmente, hasta que encuentres una solución más permanente». La sugerencia golpeó a Ernesto como un puñetazo en el estómago. La idea de separarse de Luna, Estrella y Cometa, de romper la extraña familia que habían formado con Sombra, era dolorosa incluso de contemplar. «No», dijo simplemente, su voz apenas un susurro. Miguel respiró hondo, claramente esforzándose por mantener la calma. «Papá, por favor, sé razonable. Estos animales necesitan espacio, ejercicio, atención profesional. Y tú necesitas vivir como una persona, no como un cuidador de zoo improvisado». La comparación hirió a Ernesto más de lo que quería admitir. ¿Era eso lo que su hijo veía? ¿Un viejo loco rodeado de animales en condiciones deplorables? Antes de que pudiera responder, un movimiento captó su atención. Sombra, que había permanecido quieto durante toda la conversación, se acercó lentamente a Miguel. El abogado retrocedió instintivamente, pero el semental simplemente lo observó con esos ojos profundos que parecían entender más de lo que debería ser posible para un animal. «No te hará daño», aseguró Ernesto, viendo la aprensión en el rostro de su hijo. «Sombra puede ser salvaje, pero no es agresivo». Miguel permaneció inmóvil mientras el caballo lo olfateaba, como evaluándolo. Después de un momento que pareció eterno, Sombra regresó junto a los potrillos que habían observado la escena con curiosidad. «Es impresionante», admitió Miguel relajándose un poco. «Pero eso no cambia los hechos. Esta situación no puede continuar así». Ernesto sabía que su hijo tenía razón, pero no estaba dispuesto a ceder. No aún. Necesitaba tiempo para encontrar una solución que no implicara separarse de sus protegidos. «Dame hasta la primavera», pidió finalmente. «Cuando el clima mejore, buscaremos una alternativa, pero no los separaré en medio del invierno». Miguel pareció considerar la propuesta, su mirada alternando entre su padre y los caballos. Finalmente, soltó un suspiro de resignación. «Hasta marzo», concedió. «Ni un día más. Y vendré cada semana para asegurarme de que estás bien». Ernesto asintió, sabiendo que era lo mejor que podía esperar. Mientras Miguel se preparaba para marcharse, prometiendo regresar pronto con más provisiones, Ernesto miró a sus caballos con una mezcla de determinación y preocupación. Tenían un respiro,
pero el reloj estaba en marcha. De alguna manera debía encontrar una solución antes de que llegara la primavera. Las semanas posteriores a la visita de Miguel transcurrieron en un extraño equilibrio entre la rutina cotidiana y la creciente ansiedad por el futuro. Tal como había prometido, el hijo de Ernesto regresaba cada semana con provisiones, heno fresco para los caballos, alimentos para su padre y, en ocasiones, medicamentos que don Felipe consideraba necesarios. Estas visitas, aunque tensas, habían establecido una especie de tregua entre padre e hijo. Febrero avanzaba lentamente. Las tormentas de nieve eran menos frecuentes, pero el frío seguía siendo implacable. Los días, sin embargo, comenzaban a alargarse, y pequeños rayos de sol se filtraban por las ventanas durante más tiempo, para deleite de los potrillos, que disfrutaban recostándose en los cálidos parches de luz que se formaban en el suelo de madera. Una mañana particularmente clara, mientras Ernesto realizaba su rutina de limpieza, notó que Sombra parecía inquieto. El semental, normalmente tranquilo y estoico, se movía de un lado a otro, acercándose repetidamente a la ventana para mirar hacia el exterior. Su comportamiento recordó a Ernesto aquellos primeros días, cuando el anhelo de libertad era evidente en cada movimiento del caballo. «Extrañas el aire libre, ¿verdad?», murmuró Ernesto, acercándose a Sombra y acariciando suavemente su cuello. «No te culpo. Este no es lugar para un espíritu como el tuyo». La herida de Sombra había sanado completamente. Ya no quedaba rastro de la cojera y su pelaje negro brillaba con una vitalidad renovada gracias a los cuidados constantes. Físicamente, nada le impedía regresar a las montañas, a esa vida salvaje que había conocido siempre, pero algo lo retenía, un vínculo invisible que se había formado no solo con Ernesto, sino también con los potrillos. Ernesto abrió ligeramente la ventana, permitiendo que una ráfaga de aire fresco entrara en la habitación. Sombra aspiró profundamente, sus hollares dilatándose para capturar los aromas del exterior. «Pronto», prometió Ernesto, «pronto todos podrán salir». Pero incluso mientras pronunciaba estas palabras, una sombra de preocupación cruzó su rostro. La promesa hecha a Miguel pesaba sobre él. Marzo estaba cada vez más cerca, y aún no tenía una solución que permitiera mantener unida a su peculiar familia. Esa tarde, mientras los caballos dormitaban bajo el sol invernal que entraba por las ventanas, Ernesto sacó un viejo álbum de fotografías que guardaba bajo su catre. No lo había abierto en años, tal vez por miedo a los recuerdos que contenía. Las páginas crujieron al abrirse, revelando imágenes de un pasado que a veces parecía pertenecer a otra persona. Allí estaba él, joven y fuerte, con el uniforme militar. A su lado, María sonreía con esa mezcla de orgullo y preocupación que siempre mostraba cuando lo veía partir. Más adelante, fotografías de sus hijos pequeños, de la construcción de la casa, de los años felices antes de que la soledad y la pérdida marcaran su existencia. Hacia el final del álbum, encontró lo que inconscientemente había estado buscando: una fotografía de los establos que una vez existieron en su propiedad. Habían sido destruidos en un incendio 15 años atrás, y Ernesto nunca había tenido el dinero ni la energía para reconstruirlos. En la imagen, un joven Miguel montaba su primer pony, mientras Ernesto, con menos canas pero la misma mirada decidida, sostenía las riendas. «Los establos», murmuró una idea formándose lentamente en su mente. El terreno donde una vez se alzaron los establos seguía siendo suyo, un espacio amplio a unos 100 metros de la casa principal. Con las herramientas adecuadas y materiales, quizás, pero no, era una locura. No tenía dinero para un proyecto así, y sus fuerzas ya no eran las de antes. Aún así, la idea persistió durante días, negándose a desaparecer.
Mientras realizaba sus tareas cotidianas, Ernesto comenzó a elaborar planes mentales, calculando costes, imaginando diseños simples pero funcionales que pudieran albergar a Sombra y los potrillos. Una tarde, mientras contemplaba por milésima vez estos pensamientos, escuchó el familiar sonido del todoterreno de Miguel acercándose. Esta vez, para su sorpresa, no venía solo. Junto a él, en el asiento del pasajero, distinguió la figura de su hija menor, Lucía. A diferencia de Miguel, Lucía había heredado la complexión menuda de su madre y su carácter afable. Era profesora de primaria en la ciudad, y aunque llamaba a su padre regularmente, sus visitas eran escasas debido a su apretada agenda. Verla descender del vehículo, con su cabello oscuro recogido en una coleta y esa sonrisa que iluminaba cualquier habitación, provocó en Ernesto una oleada de emoción que no esperaba. «¡Papá!», exclamó Lucía, abrazándolo con fuerza en cuanto entró. «Te he extrañado tanto». Ernesto la estrechó contra sí, sorprendido por lo frágil que parecía entre sus brazos, aunque sabía que su hija poseía una fortaleza interior que rivalizaba con la suya propia. Al separarse, Lucía miró alrededor, sus ojos abriéndose con asombro al ver a los caballos. A diferencia de la reacción horrorizada de Miguel, la suya fue de pura fascinación. «Son hermosos», dijo, acercándose cautelosamente. «Miguel me contó sobre ellos, pero verlos es otra cosa». Los potrillos, siempre curiosos ante las visitas, se acercaron para investigar a la recién llegada. Luna, como siempre, fue la primera en ofrecer su confianza, permitiendo que Lucía acariciara su hocico. Sombra, en cambio, mantuvo su distancia, observando con esa intensidad que lo caracterizaba. «Ese es Sombra», explicó Ernesto. «Los otros son Luna, Estrella y Cometa. Son mi familia ahora». Miguel, que había permanecido en un segundo plano, carraspeó incómodo ante esta declaración. Lucía, sin embargo, asintió como si comprendiera perfectamente. «Te traje algo», dijo, sacando de su bolso un sobre grueso. «Es el dinero que tenía ahorrado para mis vacaciones. No es mucho, pero...» «No puedo aceptarlo», interrumpió Ernesto, aunque la emoción hizo que su voz se quebrara ligeramente. «No es para ti», corrigió Lucía con una sonrisa. «Es para ellos. Miguel me contó sobre tu idea de reconstruir los establos». Ernesto miró a su hijo con sorpresa. No recordaba haberle mencionado ese plan, que apenas era un sueño vago en su mente. «Te escuché hablando solo el otro día», explicó Miguel, evitando su mirada. «Sobre los viejos establos y cómo podrían ser la solución». «He hecho algunos cálculos», continuó Lucía, sacando un cuaderno de su bolso. «Con mi aporte, más algo que Miguel está dispuesto a contribuir, y si conseguimos ayuda voluntaria de algunos amigos, podría funcionar», completó Miguel, con un tono que sugería que él mismo estaba sorprendido por estar de acuerdo con el plan. «No será nada lujoso, pero les daría el espacio que necesitan». Ernesto sintió que las piernas le fallaban y tuvo que sentarse en el viejo diván. La esperanza, ese sentimiento que había estado conteniendo por miedo a la desilusión, comenzó a expandirse en su pecho. «¿Lo dices en serio?», preguntó, su voz apenas un susurro. Lucía se arrodilló frente a él, tomando sus manos entre las suyas. «Muy en serio, papá. No solo eso. He hablado con algunos de mis alumnos y sus padres. Varios están dispuestos a venir los fines de semana para ayudar con la construcción. El padre de Martín es carpintero y dice que puede conseguir materiales a buen precio. Y yo conozco a alguien que podría donar tejas para el techo», añadió Miguel, quien parecía haberse contagiado del entusiasmo de su hermana. Ernesto miró a sus hijos, luego a los caballos que observaban la escena, con esa curiosidad paciente tan propia de ellos. Por primera vez en meses, permitió que la esperanza floreciera sin reservas.
Los días siguientes transcurrieron en un frenesí de actividad que Ernesto no había experimentado en años. Lucía se quedó en la casa, ocupando la habitación que una vez fue suya y que ahora servía como almacén improvisado. Miguel, aunque regresó a la ciudad por obligaciones laborales, prometió volver cada fin de semana para ayudar con los preparativos de la reconstrucción. El primer paso fue limpiar el terreno donde una vez se alzaron los establos. 15 años de abandono habían convertido el área en un mar de maleza, escombros carbonizados y nieve acumulada. Ernesto, armado con una determinación que desafiaba su edad, comenzó la tarea con la ayuda de Lucía. Cada piedra removida, cada tabla ennegrecida por el fuego que apartaban, parecía un acto de redención, como si estuvieran borrando físicamente una cicatriz del pasado. «Aquí fue donde ocurrió el incendio, ¿verdad?», preguntó Lucía mientras descansaban un momento, sentados en un tronco caído. Su aliento formaba pequeñas nubes en el aire frío de la mañana. Ernesto asintió, su mirada perdida en el pasado. «Fue una noche de verano. Tu madre y yo estábamos en la casa cuando vimos las llamas. Para cuando llegamos, ya era demasiado tarde». No añadió que aquel incendio había sido el principio del fin para él y María. La pérdida de los establos, que habían sido su sueño compartido, había abierto una grieta entre ellos. No porque se culparan mutuamente, sino porque cada uno había lidiado con la pérdida a su manera, distanciándose en el proceso. «Nunca entendí por qué no los reconstruiste», comentó Lucía, interrumpiendo sus pensamientos. Ernesto se encogió de hombros. «Al principio fue por dinero. Luego, cuando finalmente tuve algo ahorrado, tu madre enfermó y bueno, las prioridades cambiaron». Lucía tomó la mano de su padre, áspera y callosa por años de trabajo duro. No necesitaban más palabras. El silencio entre ellos estaba lleno de un entendimiento que solo puede existir entre personas que han compartido tanto dolor como amor. El fin de semana siguiente, tal como había prometido, Miguel regresó. No venía solo. En una caravana de vehículos lo seguían Raúl, el carpintero que había mencionado Lucía, junto con su hijo Martín, y 3 hombres más del pueblo que Ernesto reconoció vagamente de sus escasas visitas al mercado local. «El comité de reconstrucción ha llegado», anunció Miguel con una sonrisa tímida, como si no estuviera seguro de la reacción de su padre ante tanta ayuda. Para sorpresa de todos, incluyendo al propio Ernesto, el viejo veterano se encontró dando la bienvenida a este grupo de extraños con una gratitud que apenas podía expresar con palabras. Había olvidado lo que se sentía formar parte de una comunidad, recibir ayuda sin condiciones, ver a personas trabajando juntas por un objetivo común. Raúl, un hombre fornido con manos del tamaño de platos y una risa que retumbaba como truenos, examinó el terreno con ojo crítico. «Necesitaremos nivelar esto primero», declaró, señalando las zonas donde los escombros habían dejado el suelo irregular. «Luego colocaremos los cimientos. Con este clima no será fácil, pero no imposible». Así comenzaron las jornadas de trabajo. Los fines de semana el terreno se llenaba de actividad, hombres cavando, midiendo, cortando madera, mientras Lucía y algunas mujeres del pueblo que se habían unido al proyecto preparaban comidas para todos. Durante la semana, Ernesto y su hija continuaban con las tareas más sencillas, preparando el terreno para el siguiente fin de semana. Dentro de la casa, los caballos observaban este trasiego con curiosidad. Sombra, especialmente, pasaba horas mirando por la ventana, como si comprendiera que algo importante estaba ocurriendo. Los potrillos, ajenos a las implicaciones del proyecto, disfrutaban del entusiasmo que se respiraba en el ambiente. A medida que los días pasaban y febrero daba paso a marzo, el esqueleto de los nuevos establos comenzó a tomar forma. Primero fueron los cimientos, luego los postes principales.
y finalmente las paredes empezaron a elevarse contra el cielo cada vez más despejado. El diseño era simple pero funcional. 4 amplios compartimentos para los caballos, un espacio común central y un pequeño almacén para el heno y los suministros. Ernesto, quien inicialmente había observado el trabajo con cierta distancia, pronto se encontró inmerso en él, ofreciendo sugerencias basadas en su experiencia con caballos y trabajando hombro con hombres mucho más jóvenes que él. Su cuerpo protestaba cada noche con dolores que le recordaban su edad, pero su espíritu parecía rejuvenecer con cada tabla que colocaba, con cada clavo que martillaba. Una tarde, mientras clavaba tablones para una de las paredes laterales, Ernesto perdió el equilibrio. Habría caído de no ser por los rápidos reflejos de Raúl, que lo sujetó a tiempo. «Con calma, viejo», dijo el carpintero con respeto. «No hay prisa». Pero sí la había. Marzo había llegado y aunque Miguel no había vuelto a mencionar su ultimátum, Ernesto sabía que el plazo seguía en pie. Necesitaban terminar los establos antes de que su hijo decidiera que era tiempo de buscar otra solución para los caballos. A mediados de marzo, con los establos casi completos, llegó un día sorprendentemente cálido. La nieve comenzaba a derretirse, formando pequeños arroyos que serpenteaban colina abajo. Ernesto, sintiendo que el invierno finalmente aflojaba su grip, decidió que era momento de que los caballos salieran brevemente al exterior. «Vamos a darles un poco de aire fresco», anunció a Lucía, quien había estado leyendo junto a la ventana. Con cuidado, prepararon a los potrillos para su primera salida en meses. Luna, siempre la más entusiasta, apenas podía contener su emoción mientras Ernesto le colocaba una sencilla cabezada. Estrella y Cometa, aunque más cautos, también mostraban signos de anticipación. Sombra fue el último. Ernesto se acercó a él con una cuerda, inseguro de cómo reaccionaría el semental ante la idea de ser guiado. Para su sorpresa, Sombra bajó la cabeza, permitiendo que le colocara un sencillo cabestro, como si entendiera la necesidad de cierto control en esta aventura compartida. Cuando abrieron la puerta, la luz del sol inundó la habitación con una intensidad que hizo parpadear a todos, caballos y humanos por igual. El aire fresco, cargado de los primeros aromas de la primavera, entró en la casa como una promesa de renovación. Luna fue la primera en salir, dando pequeños saltos de alegría que arrancaron risas a Ernesto y Lucía. Estrella y Cometa la siguieron con más cautela, olfateando el aire como si redescubrieran un mundo olvidado. Sombra, sin embargo, permaneció en el umbral, dudando. Ernesto observó al semental con una mezcla de comprensión y ansiedad. Este momento era crucial. Afuera estaba la libertad que Sombra había conocido toda su vida. Nada le impedía ahora romper la cuerda, alejarse galopando hacia las montañas, regresar a su existencia salvaje. Una parte de Ernesto esperaba que lo hiciera, que eligiera la vida para la que había nacido. Otra parte, la más egoísta quizás, deseaba desesperadamente que se quedara. «Es tu decisión», murmuró Ernesto aflojando ligeramente su agarre en la cuerda. «Siempre lo ha sido». Sombra lo miró con esos ojos profundos que parecían contener toda la sabiduría del mundo. Luego, para asombro de Ernesto, dio un paso adelante, luego otro, saliendo al exterior sin tirar de la cuerda, sin intentar escapar. Aquella primera salida al exterior marcó un punto de inflexión. Durante las semanas siguientes, mientras los establos se acercaban a su finalización, Ernesto estableció una nueva rutina. Cada mañana, si el clima lo permitía, sacaba a los caballos durante unas horas, permitiéndoles estirar las patas y recordar lo que era sentir la tierra bajo sus cascos. Los potrillos, tras la timidez inicial, pronto correteaban con la energía acumulada de meses de confinamiento, sus relinchidos de alegría resonando por todo el valle.
Sombra, aunque más cauto, también parecía disfrutar de estas salidas. Sorprendentemente, nunca intentó escapar. Incluso cuando Ernesto, en un acto de confianza, le quitó el cabestro, el semental permaneció cerca, vigilando a los potrillos como un guardián silencioso. A veces se alejaba un poco, subiendo a una colina cercana donde permanecía inmóvil, su silueta recortada contra el cielo, mirando hacia las montañas lejanas, pero siempre regresaba. «Es como si hubiera tomado una decisión», comentó Lucía una tarde, mientras observaban a Sombra guiar a los potrillos de vuelta a la casa tras su paseo diario. «Como si hubiera elegido esta vida». Ernesto asintió, conmovido por la observación de su hija. Quizás entiende que aquí puede ser libre de otra manera, que la libertad no siempre significa estar solo. A finales de marzo, con la primavera ya plenamente instalada y las últimas nieves derritiéndose en las zonas más sombrías, los establos estaban listos. La construcción, aunque sencilla, era sólida y acogedora. Las paredes de madera, tratadas con aceite para resistir las inclemencias del tiempo, brillaban bajo el sol primaveral. El techo, cubierto con las tejas donadas por el contacto de Miguel, ofrecía protección contra la lluvia y el sol. En el interior, 4 compartimentos espaciosos, cada uno con su propio comedero y bebedero, esperaban a sus nuevos ocupantes. El día de la mudanza llegó con una mezcla de emociones para Ernesto. Por un lado, sentía un alivio inmenso al saber que sus protegidos tendrían finalmente el espacio que merecían. Por otro, una extraña nostalgia se apoderaba de él al pensar en su casa vacía, sin el calor y los sonidos de los caballos que habían sido su compañía durante el largo invierno. Miguel y Lucía habían organizado una pequeña celebración para la ocasión. Algunos de los vecinos que habían ayudado en la construcción vinieron con sus familias, trayendo comida y bebida. Don Felipe, el veterinario, no solo asistió, sino que trajo como regalo 4 placas de madera tallada con los nombres de los caballos. «Para que sepan que este es su hogar», explicó con una sonrisa mientras entregaba las placas a Ernesto. «Permanente». Raúl y su equipo habían construido una sencilla cerca que conectaba la casa con los establos, creando un camino seguro para que los caballos transitaran de un lugar a otro. Cuando llegó el momento, Ernesto guió a sus niños por este sendero, uno por uno. Cometa fue el primero, curioso y entusiasta como siempre, trotando alegremente hacia su nuevo hogar. Estrella lo siguió con más cautela, deteniéndose a olfatear cada poste, cada tabla, familiarizándose con el entorno. Luna, normalmente la más aventurera, parecía esta vez la más reticente, como si comprendiera que este cambio significaba separarse, al menos físicamente, de Ernesto. «Tranquila, pequeña», la consoló el viejo veterano acariciando su cuello. «Estaré justo al lado. Nos veremos todos los días». Finalmente, llegó el turno de Sombra. El imponente semental avanzó con paso firme, su porte majestuoso, atrayendo miradas de admiración entre los presentes. Al llegar a la entrada de los establos, se detuvo, girando su cabeza para mirar a Ernesto con esos ojos profundos que parecían contener preguntas que ningún humano podría responder completamente. «Es tu nuevo hogar, Sombra», dijo Ernesto suavemente. «Si quieres quedarte, este es tu lugar». Como si entendiera cada palabra, Sombra entró en los establos, dirigiéndose directamente al compartimento más amplio, el que Ernesto había designado para él. Los potrillos, que ya exploraban sus propios espacios, relincharon al verlo, como si su presencia completara el círculo, haciendo de aquel lugar extraño un verdadero hogar. La pequeña celebración continuó hasta el atardecer. Hubo risas, historias compartidas, planes para el futuro.
Ernesto, sentado en un banco frente a los establos, observaba todo con una mezcla de gratitud y asombro. Hace apenas unos meses, su vida había sido tan solitaria, tan vacía. Ahora estaba rodeado no solo de sus amados caballos, sino de personas, de una comunidad que se había unido para ayudarlo. Cuando los invitados comenzaron a marcharse y el sol se hundía tras las montañas, Lucía se sentó junto a su padre. «Ha sido un día perfecto», dijo, apoyando su cabeza en el hombro de Ernesto. «¿Cómo te sientes?» Ernesto suspiró buscando las palabras para expresar la complejidad de sus emociones. Agradecido, feliz, un poco abrumado por todo. «¿Sabes? Estaba pensando», comenzó Lucía con esa voz que usaba cuando tenía una idea importante. «Mi contrato en la escuela termina en junio. Estaba considerando tomarme un tiempo, quizás pasar el verano aquí. Podría ayudarte con los caballos, tal vez incluso empezar un pequeño programa para niños. Muchos de mis alumnos nunca han visto un caballo de cerca». La propuesta tomó a Ernesto por sorpresa. «¿Hablas en serio? ¿Dejarías la ciudad para pasar el verano en esta vieja casa?» Lucía sonrió. «No es cualquier casa, papá. Es nuestro hogar. Y después de todo lo que ha pasado, siento que necesito reconectar con mis raíces, con lo que realmente importa». Ernesto no pudo contener la emoción que le embargó. La idea de tener a su hija cerca durante meses, de compartir con ella la alegría de cuidar a los caballos, de verla florecer lejos del estrés de la ciudad, era casi demasiado buena para ser cierta. «Me encantaría», dijo simplemente, su voz ronca por la emoción. Mientras la noche caía, padre e hija regresaron a la casa. Por primera vez en meses, la sala estaba vacía, sin paja en el suelo, sin el suave rumor de los caballos respirando. Ernesto sintió una punzada de soledad, pero sabía que era solo cuestión de adaptarse. Sus niños estaban a pocos metros, seguros y cómodos, y él podría visitarlos en cualquier momento. Esa noche, después de que Lucía se retirara a su habitación, Ernesto decidió hacer una última visita a los establos. La luna llena iluminaba el camino, bañando todo con una luz plateada que daba al paisaje un aspecto onírico. Al entrar, encontró a los caballos tranquilos. Luna y Estrella dormitaban de pie, mientras Cometa descansaba sobre la paja fresca. Sombra, sin embargo, estaba despierto, sus ojos brillando en la penumbra como dos luceros. «Solo quería asegurarme de que estaban bien», murmuró Ernesto, acercándose al semental, «que no extrañaban la casa». Sombra lo miró como si comprendiera perfectamente, inclinando su cabeza para permitir que Ernesto lo acariciara. «Supongo que ambos estamos aprendiendo a adaptarnos a los cambios», continuó el viejo veterano. «Tú has renunciado a tu libertad salvaje y yo estoy aprendiendo a abrir mi vida de nuevo, después de tantos años de soledad». En el silencio de la noche, rodeado por la presencia tranquila de los caballos, Ernesto sintió una paz que no había experimentado en mucho tiempo. Era como si un ciclo se cerrara y otro comenzara, una nueva etapa llena de posibilidades que nunca hubiera imaginado a sus 72 años. Abril trajo consigo lluvias suaves que transformaron el paisaje. Los campos, antes cubiertos de nieve, ahora resplandecían con un verde intenso salpicado de flores silvestres. El aire se llenaba cada mañana con el canto de pájaros que regresaban tras el largo invierno. Para Ernesto, cada amanecer traía una mezcla de gratitud y asombro, como si estuviera redescubriendo el mundo junto con sus caballos. La rutina diaria había cambiado. Ahora, en lugar de despertar rodeado por los sonidos y olores de los caballos, Ernesto abría los ojos en una habitación silenciosa. Desayunaba tranquilamente con Lucía, quien había decidido quedarse hasta que el programa para niños estuviera en marcha, y luego ambos se dirigían a los establos. Los caballos,
Ya adaptados a su nuevo hogar, los recibían con entusiasmo, especialmente Luna, quien seguía mostrando una preferencia especial por el viejo veterano. «Parece que te extraña», comentó Lucía una mañana, mientras observaba cómo la potrilla seguía a su padre por todo el establo, buscando constantemente su atención. «Y yo a ella», admitió Ernesto, acariciando el cuello de Luna. «A veces me despierto en medio de la noche y por un momento espero escuchar sus movimientos en la sala». Sombra, por su parte, parecía haberse adaptado perfectamente a su nueva vida. Durante el día, cuando los potrillos salían al prado cercano, él los vigilaba atentamente, moviéndose con una gracia que contrastaba con su tamaño imponente. En ocasiones, cuando creía que nadie lo observaba, galopaba libremente, su melena negra ondeando al viento como un estandarte de libertad. Pero siempre regresaba, siempre mantenía un ojo protector sobre sus compañeros más jóvenes. A mediados de abril, Lucía puso en marcha su plan. Había contactado con la escuela local y propuesto un programa educativo que permitiría a grupos pequeños de niños visitar los establos para aprender sobre caballos. La respuesta fue entusiasta, y pronto se organizó la primera visita. «Estarán aquí mañana», anunció Lucía una tarde, mientras ayudaba a su padre a preparar los establos para la ocasión. 10 niños, entre 8 y 10 años, con 2 maestras. «¿Estás nervioso?» Ernesto, que en ese momento cepillaba a Cometa, se detuvo. No había considerado la posibilidad de sentir nerviosismo. Después de todo, había enfrentado situaciones mucho más intimidantes en la guerra. Pero la idea de estar rodeado de niños, de ser responsable de su seguridad mientras interactuaban con los caballos, le producía una ansiedad inesperada. «Un poco», admitió finalmente. «Hace mucho que no trato con niños». Lucía sonrió comprensivamente. «Lo harás bien, papá. Los niños te adorarán, igual que los caballos». El día de la visita amaneció claro y brillante. Ernesto se levantó antes del alba, revisó cada rincón de los establos, asegurándose de que todo estuviera perfecto. Los caballos, quizás percibiendo su nerviosismo, parecían más tranquilos de lo habitual, como si entendieran la importancia de causar una buena impresión. A media mañana, un autobús escolar amarillo se detuvo frente a la propiedad. Ernesto, con su camisa más limpia y el pelo canoso peinado hacia atrás, esperaba junto a Lucía en la entrada de los establos. El sonido de voces infantiles, risas y exclamaciones de entusiasmo llenó el aire mientras los niños descendían del vehículo, formando una fila desordenada bajo la dirección de las maestras. «Buenos días a todos», saludó Lucía, asumiendo naturalmente el papel de anfitriona. «Bienvenidos a los establos Suárez. Yo soy Lucía, y este es mi padre, Ernesto, quien ha rescatado y cuidado a todos los caballos que van a conocer hoy». 10 pares de ojos curiosos se fijaron en Ernesto, quien sintió un súbito calor en las mejillas. Hacía tanto tiempo que no era el centro de atención que había olvidado lo incómodo que podía resultar. Sin embargo, al ver la expectación en los rostros infantiles, algo se ablandó en su interior. «Hola, muchachos», dijo con voz firme pero amable. «Espero que estén listos para conocer a unos amigos muy especiales». Lo que siguió fue una experiencia que Ernesto jamás habría imaginado disfrutar tanto. Los niños, inicialmente tímidos, pronto se entusiasmaron al ver a los potrillos. Luna, Estrella y Cometa, quizás atraídos por la energía juvenil, se mostraron curiosos y dóciles, permitiendo que pequeñas manos los acariciaran bajo la atenta supervisión de Ernesto y Lucía. Sombra, sin embargo, permaneció en su compartimento, observando todo con cautela. Su tamaño y porte impresionaron a los niños, que lo señalaban con asombro. «¿Por qué ese caballo no sale?»,
preguntó una niña de pelo rizado y grandes ojos oscuros que se había mantenido cerca de Ernesto durante toda la visita. Sombra es especial, explicó Ernesto, agachándose para quedar a su altura. Fue salvaje la mayor parte de su vida. Está aprendiendo a confiar en las personas, igual que nosotros estamos aprendiendo a respetarlo. La niña asintió, como si aquella explicación tuviera perfecto sentido para ella. Mi abuela dice que las cosas más hermosas de la vida son las que no se pueden poseer del todo. La sabiduría inesperada en esas palabras infantiles golpeó a Ernesto con fuerza. Era exactamente lo que sentía hacia Sombra, una admiración por su espíritu indomable, una gratitud por su decisión de quedarse, a pesar de ser libre de marcharse. «Tu abuela es muy sabia», respondió con una sonrisa. Cuando la visita llegaba a su fin, uno de los niños, un muchacho delgado y pálido que había permanecido algo apartado, se acercó a Ernesto. «Señor», dijo con voz tímida, «¿es verdad que usted estuvo en la guerra?» La pregunta tomó a Ernesto por sorpresa. Pocas personas mencionaban su pasado militar, y ciertamente no esperaba que un niño mostrara interés en ello. «Sí, hace mucho tiempo», respondió cautelosamente. «Mi papá también», continuó el niño. «Volvió el año pasado, pero a veces parece que sigue allí. Mamá dice que su mente no ha regresado del todo». Ernesto sintió un nudo en la garganta. Conocía bien esa sensación, ese estado de alerta constante, esos recuerdos que aparecían sin aviso en los momentos más inesperados. Durante años, él también había estado físicamente presente pero mentalmente ausente, atrapado en los horrores del pasado. «¿Sabes qué me ayudó a mí?», dijo colocando suavemente una mano en el hombro del niño. «Estos caballos, cuidar de ellos, pensar en sus necesidades en lugar de las mías. Tu papá necesita encontrar algo así, algo que lo ancle al presente». El niño asintió, sus ojos brillando con una mezcla de comprensión y esperanza. «Le diré que venga a ver los caballos. Quizás le ayuden como a usted». Cuando el autobús se alejó, llevándose consigo las voces y risas de los niños, Ernesto permaneció en silencio junto a los establos, conmovido por un encuentro que no había anticipado. «Has estado brillante», dijo Lucía, acercándose con una taza de café caliente para su padre. «Los niños te han adorado, especialmente ese último, Mateo. Su madre me contó un poco sobre su situación mientras tú hablabas con él». Ernesto tomó la taza, agradeciendo el calor que se extendía por sus manos. «Hay heridas que no se ven, Lucía. Ese niño y su familia lo están descubriendo de la manera difícil». Aquella conversación con el pequeño Mateo despertó algo en Ernesto. Durante los días siguientes, mientras continuaba con sus tareas habituales en los establos, su mente regresaba constantemente a las palabras del niño, al dolor apenas disimulado en su voz al hablar de su padre. Reconocía en esa historia su propio pasado, los años oscuros tras su regreso de la guerra, cuando María y sus hijos pequeños sufrieron en silencio su distancia emocional, sus pesadillas, sus sobresaltos ante ruidos inesperados. «¿Crees que vendría?», preguntó a Lucía una tarde, mientras compartían un café en el porche, observando a los caballos pastar tranquilamente en el prado cercano. «¿Quién?», respondió ella, distraída por la visión de Sombra guiando a los potrillos de regreso a los establos, cuando las primeras sombras del atardecer comenzaban a extenderse. «El padre de Mateo, el veterano». Lucía giró la cabeza, sorprendida por el interés de su padre. Desde que lo conocía, Ernesto había evitado hablar de la guerra y especialmente de otros veteranos. Era como si hubiera levantado un muro alrededor de esa parte de su vida, negándose a revisitarla incluso en conversación. «Podría preguntarle a la maestra», sugirió cautelosamente. «Parece que conoce bien a la familia».
Ernesto asintió, su mirada perdiéndose en el horizonte. Hazlo. Dile que entiendo lo que está pasando, que quizás pueda ayudar. Los días siguientes trajeron más visitas escolares. Los niños, entusiasmados por las historias que los primeros visitantes habían compartido, llegaban con una mezcla de excitación y reverencia. Para sorpresa de Lucía, Ernesto parecía florecer con cada grupo. El hombre callado y reservado que apenas hablaba con los adultos se transformaba por completo ante los pequeños, respondiendo pacientemente a sus preguntas, compartiendo anécdotas sobre cada caballo, guiándolos con una gentileza que pocos habían visto en él. Incluso Sombra parecía haberse adaptado al nuevo flujo de visitantes. Aunque mantenía su distancia, ya no se retiraba a su compartimento cuando llegaban extraños. En cambio, permanecía en su corral, observando todo con esa mirada inteligente y penetrante que parecía evaluar a cada recién llegado. Una mañana de mayo, mientras Ernesto alimentaba a los caballos, escuchó el sonido de un vehículo aproximándose. No esperaban visitas ese día, y Lucía había ido al pueblo a comprar provisiones. Intrigado, salió de los establos, limpiándose las manos en los pantalones. Un viejo jeep se detuvo frente a la casa. Del lado del conductor descendió una mujer joven, de aspecto cansado pero con una determinación visible en su rostro. Del lado del pasajero, con movimientos lentos y cautelosos, bajó un hombre de unos 30 años. Aunque vestía ropa civil, jeans desgastados y una camisa a cuadros, su postura y la manera en que escrutaba el entorno delataban su entrenamiento militar. Junto a ellos, saliendo de la parte trasera del vehículo, apareció Mateo, su rostro iluminándose al reconocer a Ernesto. «Señor Suárez», llamó el niño corriendo hacia él. «Le hablé a papá de los caballos y quiso venir a verlos». Ernesto sintió un nudo en la garganta. Había esperado este momento, lo había planificado incluso, pero ahora que estaba sucediendo, un repentino nerviosismo se apoderó de él. ¿Qué podía decirle a este joven soldado? ¿Qué palabras podrían ayudar cuando él mismo había luchado durante décadas con sus propios demonios? «Bienvenidos», dijo finalmente, extendiendo una mano hacia el padre de Mateo. «Soy Ernesto Suárez». «Daniel Morales», respondió el hombre estrechando su mano con un apretón firme pero breve, como si el contacto humano le resultara incómodo. Sus ojos, de un marrón oscuro casi negro, parecían constantemente en movimiento, evaluando, calculando distancias y riesgos potenciales. Ernesto reconoció esa mirada. Era la de alguien que había visto demasiado, que había aprendido a desconfiar del mundo por pura supervivencia. Mateo no ha dejado de hablar de sus caballos, intervino la mujer presentándose como Elena, la esposa de Daniel. Especialmente de ese semental negro, dice que era salvaje pero eligió quedarse. Sombra, confirmó Ernesto con una sonrisa. Es una historia bastante inusual. ¿Les gustaría conocerlos? Mateo, incapaz de contener su entusiasmo, ya corría hacia los establos. Elena lo siguió, dejando a los dos hombres momentáneamente solos. Un silencio incómodo se instaló entre ellos, ese tipo de silencio que solo comprenden quienes comparten experiencias que el resto del mundo no puede imaginar. «Lucía, mi hija, me contó que serviste en...», comenzó Ernesto. «Afganistán», completó Daniel, su voz plana, como si pronunciar la palabra le costara un esfuerzo físico. 2 periodos de servicio, el segundo no terminó como esperaba. Ernesto asintió, reconociendo la brevedad como una forma de protección. «Vietnam, en mi caso. Hace mucho tiempo, pero algunas cosas no cambian». Daniel lo miró directamente por primera vez, un destello de reconocimiento en sus ojos. No necesitaban más palabras. Ambos sabían de qué hablaban, de las noches sin sueño, de los sonidos que desencadenan recuerdos,
de la sensación constante de estar fuera de lugar en un mundo que sigue girando como si nada hubiera pasado. Cuando llegaron a los establos encontraron a Mateo mostrando a su madre cómo acercarse correctamente a Luna, repitiendo las instrucciones que había aprendido de Ernesto durante su visita escolar. Elena observaba con una mezcla de nerviosismo y orgullo maternal, mientras Mateo demostraba una confianza y gentileza sorprendentes para su edad. Daniel se detuvo en la entrada, su cuerpo tensándose visiblemente. Ernesto lo observó con discreción, notando cómo sus ojos se movían rápidamente, registrando cada detalle, cada posible ruta de escape. Era una reacción que conocía bien. «Tómate tu tiempo», sugirió suavemente. «Los caballos son buenos detectando emociones. Si te sientes incómodo, ellos lo notarán». Daniel asintió, respirando profundamente varias veces, utilizando claramente alguna técnica aprendida para manejar la ansiedad. Lentamente, dio un paso hacia el interior, luego otro. Sus ojos se posaron en Sombra, que los observaba desde su corral con esa intensidad característica. «Ese es Sombra», explicó Ernesto. «El semental del que Mateo te habló. Es impresionante», murmuró Daniel, acercándose inconscientemente, atraído por la presencia majestuosa del caballo. Durante la siguiente hora, Ernesto observó cómo Daniel se transformaba gradualmente. La tensión en sus hombros fue cediendo, su respiración se volvió más regular, y aunque sus ojos seguían alerta, ya no parecían buscar constantes amenazas. Cuando Mateo le pidió que acariciara a Luna, Daniel lo hizo con manos temblorosas al principio, pero luego con creciente confianza. «Tienen algo especial», comentó Elena a Ernesto, mientras observaban a padre e hijo interactuar con los potrillos. Nunca había visto a Daniel tan presente desde que regresó. Ernesto asintió. «Los caballos no juzgan, no esperan explicaciones ni se incomodan con el silencio. Son testigos pacientes del dolor humano». Cuando la familia se preparaba para marcharse, Daniel se acercó a Ernesto con una expresión difícil de descifrar. «Mateo dijo que cuidar de ellos te ayudó», dijo en voz baja para que su hijo no pudiera escuchar. «¿Es cierto?» Ernesto consideró la pregunta con la seriedad que merecía. «No fue inmediato ni milagroso», respondió honestamente. «Pero sí, con el tiempo me dieron un propósito fuera de mis propios pensamientos. Me enseñaron a estar presente, a concentrarme en el ahora. Es algo que nunca pude conseguir con terapias o medicamentos». Daniel asintió, procesando la información. «¿Podríamos volver? Quizás ayudar de alguna manera». La pregunta, hecha casi con timidez, como si temiera ser rechazado, conmovió a Ernesto profundamente. «Las puertas están abiertas para ustedes», respondió, sintiendo que algo importante estaba sucediendo, algo que iba más allá de simples palabras entre extraños. Siempre hay trabajo en un establo, y los caballos agradecen las visitas. El verano dio paso al otoño, y el otoño al invierno. Cuando la primera nevada del año cubrió suavemente los campos alrededor de la propiedad de Ernesto, se cumplió un año exacto desde que Sombra había aparecido en su puerta buscando refugio de la tormenta. Pero esta vez, el frío no traía consigo desesperación ni soledad. Los establos sólidos y acogedores albergaban no solo a los 4 caballos originales, sino a 3 más, 2 yeguas rescatadas de un circo ambulante y un viejo caballo de tiro que había sido abandonado cuando ya no podía trabajar. La casa de Ernesto también había cambiado. Lucía, que inicialmente planeaba quedarse solo el verano, había decidido permanecer indefinidamente. Había conseguido un puesto como maestra en la escuela local y en sus horas libres coordinaba lo que ahora llamaban oficialmente Programa de Rehabilitación Equina para Veteranos. Lo que comenzó como visitas informales de Daniel y su familia
se había convertido en sesiones regulares para 6 veteranos de diferentes conflictos, cada uno lidiando con sus propios demonios, cada uno encontrando en los caballos una forma de reconectar con el mundo y consigo mismos. Aquella mañana de invierno, mientras Ernesto observaba los copos de nieve caer suavemente fuera de la ventana de la cocina, escuchó el ruido familiar de vehículos aproximándose. Era sábado, día de terapia grupal. A pesar del clima, sabía que vendrían. Estos hombres y mujeres, marcados por experiencias que la mayoría de las personas no podían imaginar, habían encontrado en los establos un santuario, un lugar donde sus heridas invisibles eran comprendidas sin necesidad de explicaciones. «Ya están llegando», anunció Lucía, entrando en la cocina con el cabello recogido bajo un gorro de lana. Daniel llamó. «Dice que trae chocolate caliente para todos». Ernesto sonrió. Daniel, quien meses atrás apenas podía sostener una conversación, ahora era uno de los pilares del programa. Su transformación había sido gradual, pero innegable. Semana tras semana, mientras trabajaba con los caballos, especialmente con Sombra, con quien había desarrollado una conexión particular, su postura se había vuelto más relajada, su mirada menos vigilante, su sonrisa más frecuente. Elena comentaba con lágrimas en los ojos que poco a poco estaba recuperando al hombre con quien se había casado. «¿Qué actividad tenemos planeada para hoy?», preguntó Ernesto mientras se ponía su vieja chaqueta, preparándose para salir al frío. «Cepillado y tiempo libre con los caballos», respondió Lucía. «Don Felipe cree que es mejor no forzar demasiadas estructuras. Dice que el ritmo de cada uno es diferente». Don Felipe, el veterinario, se había convertido en un colaborador entusiasta del programa. Aportaba su conocimiento profesional, pero también una comprensión profunda de la relación terapéutica entre humanos y caballos. Había sido su idea implementar sesiones donde los veteranos simplemente pasaran tiempo con los animales, sin expectativas ni presiones, permitiendo que la conexión surgiera naturalmente. Afuera, los vehículos comenzaban a estacionarse. Ernesto reconoció el jeep de Daniel, la camioneta de María, una exmilitar que había servido en Irak, y el sedán azul de Jorge, el más reciente participante del programa. Poco a poco, fueron descendiendo, saludándose entre sí con esa camaradería única que se forma entre quienes han compartido experiencias similares. «Buenos días a todos», saludó Ernesto acercándose al grupo. «Parece que el invierno ha decidido recordarnos su presencia». «Nada que no hayamos enfrentado antes», respondió María con una sonrisa, ajustándose la bufanda. «Además, me dijeron que hoy tenemos chocolate caliente». Los establos ofrecían un refugio cálido contra el frío exterior. Los caballos, ya acostumbrados a la rutina sabatina, relincharon suavemente al ver entrar al grupo. Sombra, que normalmente mantenía cierta distancia con los visitantes, se acercó a la puerta de su compartimento como si estuviera dando la bienvenida personalmente. «Parece que alguien está de buen humor hoy», comentó Daniel, acercándose al semental con esa confianza que había desarrollado a lo largo de meses. «¿Me extrañaste, grandote?». Observando la escena, Ernesto sintió una emoción difícil de describir. Un año atrás, jamás habría imaginado que su pequeña casa, su soledad cuidadosamente construida, se transformaría en este bullicioso centro de actividad y sanación. Lo que comenzó como un acto impulsivo de compasión hacia un potrillo abandonado, había desencadenado una serie de eventos que habían transformado no solo su vida, sino la de tantas personas. «Pensativo hoy, dijo una voz a su lado. Era Jorge, el veterano más reciente, un hombre de unos 40 años cuyo rostro todavía mostraba las tensiones de quien está aprendiendo a vivir con recuerdos difíciles.
Recordando, corrigió Ernesto con una sonrisa suave. A veces es bueno mirar atrás y ver cuánto ha cambiado todo. Jorge asintió, comprendiendo. Mi terapeuta dice que reconocer el progreso es importante, por pequeño que sea. Tu terapeuta tiene razón, confirmó Ernesto. Y hablando de progreso, ¿cómo van esas pesadillas? Mejor, admitió Jorge. No han desaparecido, pero ahora, cuando me despierto en medio de la noche, pienso en los caballos, en la sensación de cepillarlos, en su respiración tranquila, ayuda a volver a dormir. Ernesto apretó suavemente el hombro de Jorge, un gesto de comprensión sin palabras. Conocía bien ese proceso, la lenta reconstrucción de una mente herida, el camino zigzagueante hacia una paz que nunca es completa, pero que con el tiempo se vuelve suficiente. La sesión transcurrió con la tranquilidad habitual. Cada veterano pasaba tiempo con el caballo con el que había desarrollado mayor afinidad. Daniel, como siempre, trabajaba con Sombra, cepillando su lustroso pelaje negro mientras le hablaba en voz baja. María prefería a Luna, ahora una yegua joven y enérgica. Jorge se había conectado con el viejo caballo de tiro, quizás reconociendo en él una resistencia similar a la suya. Hacia el final de la mañana, mientras todos compartían el chocolate caliente prometido, Mateo, que acompañaba fielmente a su padre en cada sesión, se acercó a Ernesto con un dibujo. «Es para usted», dijo el niño, extendiendo un papel donde había dibujado con colores brillantes a todos los caballos, a los veteranos, a Lucía y a Ernesto. Encima, con letras infantiles pero cuidadosas, había escrito «La manada». «¿La manada?», preguntó Ernesto, genuinamente conmovido por el regalo. «Sí», explicó Mateo con la solemnidad que solo los niños pueden manejar. «Papá dice que los caballos viven en manadas porque necesitan estar juntos para sentirse seguros, y que nosotros somos como una manada ahora». Ernesto miró alrededor, a los veteranos conversando con una facilidad que habría parecido imposible meses atrás, a Lucía sirviendo chocolate con una sonrisa radiante, a los caballos observando tranquilamente desde sus compartimentos. «La manada», repitió, saboreando la palabra. «Me gusta cómo suena». Esa tarde, cuando todos se habían marchado y la nieve había dejado de caer, Ernesto se dirigió solo a los establos. Sombra, como si hubiera estado esperándolo, se acercó inmediatamente a la puerta de su compartimento. «Han pasado muchas cosas en un año, ¿verdad, amigo?», dijo Ernesto acariciando el fuerte cuello del semental. «¿Quién hubiera dicho que terminaríamos así?». Sombra lo miró con esos ojos profundos que parecían comprender cada palabra. Había envejecido con gracia, su pelaje negro ahora con algunos pelos blancos alrededor de los ojos, como si reflejara la propia barba canosa de Ernesto. Juntos salieron al prado cubierto de nieve. No necesitaban cabestro ni riendas. La confianza entre ellos había crecido hasta tal punto que las barreras físicas resultaban innecesarias. Ernesto caminaba y Sombra lo seguía, o a veces era al revés, como una danza familiar que ambos conocían de memoria. Al llegar a la colina desde donde se divisaban las montañas lejanas, se detuvieron. El aire frío llenaba los pulmones de Ernesto con una claridad que lo hacía sentir más vivo que nunca. A su lado, Sombra resoplaba suavemente, su aliento formando nubes en el aire invernal. «A veces me pregunto si lo extrañas», murmuró Ernesto, mirando hacia las cumbres nevadas donde Sombra había vivido libremente. La vida salvaje, sin cercas ni establos. Como si entendiera la pregunta, Sombra movió la cabeza y miró hacia la casa y los establos, donde los demás caballos descansaban, donde cada sábado llegaban personas rotas buscando sanar, donde una pequeña comunidad había florecido alrededor de un acto de compasión. Ernesto sonrió,
comprendiendo el mensaje silencioso. Tienes razón, algunos lazos valen más que cualquier libertad. Permanecieron así, hombre y caballo, contemplando el paisaje mientras el sol comenzaba a ponerse, tiñendo de dorado la nieve. No eran el viejo veterano solitario y el semental salvaje que habían sido un año atrás. Eran compañeros, guardianes, sanadores. Eran parte de algo más grande que ellos mismos. Eran parte de la manada.